Bienvenidos. Hemos llegado al mensaje número 14 de nuestra serie Amor, Noviazgo y Matrimonio. Nos encontramos en la última sección, el matrimonio, y aquí estamos tocando el delicadísimo aspecto del divorcio. Y para evaluar si los argumentos que todos los divorcistas dan a favor del divorcio son aceptados por Dios en su palabra, estamos viendo algunas razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento. Hemos visto en primer lugar que fornicación y adulterio no son lo mismo. Usar Mateo 19:9 para justificar el divorcio por causa de adulterio es forzar el texto para que comunique una idea que el mismo versículo no admite. Y segundo, que en todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanente. Cuando una pareja se casa, Dios les toma la palabra a esas personas que se juran lealtad y Él ejerce su jurisdicción declarándolas legalmente unidas. Por eso nadie puede tomar la iniciativa del divorcio ni puede quebrar el pacto matrimonial porque ninguno tiene la potestad jurídica legal para hacerlo. Forzar los textos bíblicos para comunicar algo que a nosotros nos parece mejor es hacer exactamente lo mismo que hicieron los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es torcer la verdad de Dios para consentir un pecado. Ahora veremos dos argumentos más en contra del divorcio. Sección 3. El matrimonio. Séptima parte. Razones bíblicas en contra del divorcio y recasamiento. Otro argumento muy fuerte con el que los divorcistas acreditan el divorcio y el recasamiento de la pareja está en afirmar que Dios se divorció de su nación Israel con la cual se desposó desde el Antiguo Testamento. Pero veremos hoy cómo este argumento se volcará en contra de los divorcistas cuando demostremos bíblicamente que Dios nunca le dio la espalda a su nación Israel y que nunca se divorció de ella. Argumento número 3. Dios mismo da ejemplo de fidelidad. Antes que nada, es muy importante que hagamos una rápida explicación de la relación que tiene Dios con Israel. En toda la Biblia, Dios usa muchas veces un lenguaje metafórico para describirse a sí mismo y darse a conocer a los hombres. A este lenguaje metafórico los teólogos lo llamamos lenguaje antropomórfico. Significa lenguaje de hombre, lenguaje en forma humana. Así podemos ver en la Biblia que Dios nos habla de sus manos, su voz, sus ojos o sus pies, para darnos a entender algo de su naturaleza en términos humanos. Dios es espíritu, y por lo tanto no posee una biología como la del hombre. No obstante, por esto no deja de ser una persona, ya que posee intelecto, voluntad propia, emociones y sentimientos, así como las tiene toda persona. Y como Él desea darse a conocer a todos nosotros, por eso emplea este lenguaje. En las Escrituras, Dios nos revela de muchas formas la manera en la que Él se ha relacionado y se relaciona con los hombres. Una de estas, la más importante de todas, es la de demostrar su amor y su misericordia a través de un compromiso que Él hace con el hombre, de salvarlo y redimirlo para librarlo del pecado y de la condenación que le espera en su santo juicio. Este compromiso es hecho a través de un pacto, y es importante tener en cuenta que Dios no hace este pacto con los hombres porque haya visto algo bueno en ellos o porque sean dignos de su perdón, sino que por el contrario, Dios lo hace por su propia voluntad y benevolencia, porque sabe que todos somos pecadores, indignos, muertos espiritualmente, incapaces de limpiarnos y de salvarnos por nosotros mismos, y de presentarnos justos y santos ante Él en nuestras propias fuerzas. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para restituir su relación con Dios y por eso Dios mismo va en la búsqueda del hombre. En este pacto Dios elige escoger de entre todas las naciones perdidas de la tierra a una sola nación para llamarla y manifestar en ella y a través de ella que Él es el único Dios y Creador verdadero, digno de toda alabanza, honra y honor. Después del juicio de Dios sobre la tierra a través del diluvio, vino la dispersión de los hombres por toda la tierra con la división de las lenguas en la construcción de la gran torre de Babel. Para entonces los hombres de la tierra estaban desviados y perdidos, adorando a dioses falsos hechos en sus mentes y creados con sus manos en figuras de madera, de arcilla y de piedra. Ninguno conocía al Dios verdadero y ninguno lo adoraba de verdad. Luego, fue necesario que Dios mismo se diera a conocer y que se manifestara a los hombres para que ellos supieran quién es en realidad Dios. Por eso, Dios decide llamar a un hombre, a Abraham, y le da una promesa, que nosotros vemos en Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa pasó luego a sus descendientes, Isaac y Jacob, a quien luego Dios cambió su nombre por el de Israel. Los 12 hijos de Jacob o de Israel serían quienes conformarían esta gran nación. Estas son las 12 tribus de Israel con las que Dios confirmaría luego su pacto a través de Moisés.
Este pacto consistía en que él se revelaría a su pueblo escogido y ellos heredarían todas las bendiciones de Dios junto con una tierra prometida a su padre Abraham, para que a través de ellos todas las naciones de la tierra llegaran a conocer al único Dios verdadero. De esta manera, Israel llegaría a ser un vocero o un altoparlante de Dios para todos los habitantes de la tierra, y así sucedió. Las demás naciones de la tierra llegaron a saber que el Dios verdadero estaba con esta nación, con este pueblo. Y para que Israel comprendiera la importancia y la grandeza de ese pacto de Dios con ellos, Dios les habló en términos humanos con un lenguaje que ellos pudieran entender. Dios se desposó con ellos. Todo el Antiguo Testamento contiene muchas referencias a la relación de Dios con Israel en términos de un matrimonio. Pero constantemente Israel actuó como una compañera infiel a ese pacto de Dios, cometiendo idolatría. Es decir, que aun con todo lo que Dios les reveló, les mostró y les dio, ellos aún así continuaron yéndose tras ídolos falsos. Por eso, muchas reprensiones que vemos hacia Israel en el Antiguo Testamento están dirigidas en términos matrimoniales. Como por ejemplo, Jeremías 3:14, «Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo». Jeremías 3:20, «Ciertamente como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor». Aun con todo esto, Dios siempre fue fiel a ellos. Isaías 54:5 dice, «Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra». Ahora bien, los divorcistas aseguran que Dios es ejemplo de divorcio y que él mismo se divorció de su nación Israel debido a su pecado de adulterio espiritual con él, es decir, al cometer idolatría. Porque al haberse ido tras dioses falsos, con esto directamente le dieron la espalda a su esposo, y por eso Dios los repudió. Son varios los textos bíblicos en los que los divorcistas se apoyan, pero hoy veremos solo dos de los más importantes y más usados por la gran mayoría. Jeremías capítulo 3 versículo 8 e Isaías 51. El tema de hoy será expositivo, pero también muy técnico, así que les invito amablemente a que sean pacientes y lleguen conmigo hasta el final tomando nota de todas las citas bíblicas que hoy veremos, para que luego las estudien de nuevo en sus casas y así evalúen si lo que hoy escuchan es una exposición correcta de las Escrituras. Comencemos por Jeremías capítulo 3, versículo 8. Paradójicamente, este texto que los divorcistas usan para dar por sentado que Dios da ejemplo de divorcio, es el texto que asombrosamente se levanta en contra de ellos, asegurando todo lo contrario. Leamos los versículos 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Si nos fijamos bien, el texto no dice que Dios repudió a toda la nación de Israel, como muchos lo aseguran. En este pasaje se nos presentan claramente dos protagonistas, Israel y Judá, y dice que Dios solo repudió a una de ellas, a Israel. Aquí se está hablando de dos reinos que juntos formaban toda la nación de Israel. El reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte, que casualmente también se llama Israel. Y esta nación estaba separada así como consecuencia del pecado de idolatría de Salomón y por el designio de Dios, quien siempre cumple con sus palabras, tanto de bien como de castigo. El gran rey Salomón, descendiente y sucesor del rey David, despreció el pacto que Dios estableció con él y a causa de sus muchas mujeres, su corazón se desvió a la adoración de los ídolos y dioses falsos de sus esposas. Tras la muerte de Salomón, el juicio de Dios se cumplió y la nación quedó dividida en dos partes. La nación del norte, llamada Israel, con 10 tribus, y la nación del sur, llamada Judá, con 2 tribus. Esto lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 31 al 33.
Los divorcistas, aun viendo esta diferencia, se empeñan en asegurar que Dios repudió a toda la nación de Israel, cuando en realidad solo se refiere al reino del norte. Y la verdad es que este lenguaje no debería ser ningún problema para nosotros, cuando ya estamos habituados a hablar en nuestro tiempo de países y de sus capitales que tienen el mismo nombre, tales como Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Guatemala, Túnez, Singapur o México. La capital no es lo mismo que todo el país, aunque lleve el mismo nombre. Y la única forma de saber si se está hablando de la capital o de la nación en general es solo a través del contexto en el que se encuentre dicha palabra. Por eso debemos estudiar cuidadosamente el pasaje teniendo en cuenta su contexto, que es lo que los divorcistas no están haciendo en este caso y están tomando la parte por el todo. Aquí en Jeremías capítulo 3 vemos claramente que Dios solo rechazó al reino del norte y no a toda la nación. Esto lo sabemos porque el mismo versículo 8 lo menciona. Dios despidió y le dio carta de repudio a Israel. Aquí podemos ver que Dios, a través del profeta, está hablando en pasado. Esta parte del texto fue escrita en el ministerio de Jeremías sobre el año 627 a.C. Eso lo puede encontrar en cualquier cronología bíblica. Y el repudio o despido del reino del norte está en 2 de Reyes 17. Ahí se narra el momento exacto de ese repudio definitivo del reino del norte. Este libro se desarrolla cerca del año 721 a.C., que es la fecha en la que el reino del norte, Israel, es deportado a Siria, unos 94 años antes de Jeremías. Por eso el versículo 8 de Jeremías 3 dice, había despedido, hablando en tiempo pasado. Veamos algunos otros versículos. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dios hace un llamado de atención para los dos reinos de Israel, que no se estaban portando bien con Dios. Aquí la separación de esos dos reinos es clara. Luego en los versículos 18 al 20 y el versículo 23, vemos que solo el reino del norte fue deportado a Asiria. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a todos los descendientes de Israel, y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Todo esto lo puede ver también en cualquier estudio o documental histórico. Está comprobado histórica y arqueológicamente. Así, Segunda de Reyes capítulo 17 comprueba lo que dice Jeremías 3:8. Dios se hartó del pecado de su nación y, colmado el límite de su paciencia, repudió solo a la nación del norte, Israel, y se quedó solo con la nación del sur, Judá, representando ésta a su esposa. Esto mismo que se dice aquí en Segunda de Reyes 17, también se dice en Oseas, capítulo 1, versículos 4 al 8, que fue profetizado unos 20 años antes de que Israel, el reino del norte, fuera desechado a Asiria en la deportación del año 721. Oseas profetizó en el año 740 a.C. y la deportación fue en el año 721 a.C. Para darle una lección a la nación de Israel por el pecado de idolatría que ellos estaban cometiendo contra Dios, Dios le ordena al profeta Oseas que se case con una prostituta llamada Gomer, para que a través de esta relación vivida vieran cómo ellos se habían prostituido espiritualmente al irse en pos de dioses falsos y la adoración a sus ídolos. Oseas capítulo 1 versículos 4 al 7. Y le dijo Jehová, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Este es el repudio del que habla Jeremías 3, solo para el reino del norte. ¿Y cómo sabemos que no está hablando de toda la nación? Mire lo que dice el versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. El repudio es solo para el reino del norte. Por lo tanto, Dios no se divorció de toda la nación de Israel, solo lo hizo con el reino del norte. Y esta casa de Judá, que fue lo que quedó de la nación de Israel, siguió siendo el pueblo de Dios hasta el día de hoy.
Luego Dios aún sigue casado en su pacto de fidelidad con su pueblo. Él no se ha divorciado porque Él aborrece el divorcio y por eso se quedó con la zona sur, siendo así fiel a la nación de Israel. Veamos entonces un resumen histórico cronológico para dejar claro este punto. En el año 740 a.C., Oseas profetiza que el reino del norte sería desechado. Eso está en Oseas capítulo 1. Luego en el año 721 a.C., el reino del norte es deportado a Asiria. Segunda de Reyes capítulo 17. Y en el año 627 a.C., Jeremías le dice al pueblo de Dios que tengan en cuenta que Dios solo desechó a la nación del norte, Israel, y no a toda la nación. Jeremías capítulo 3. Ahora que ya sabemos que el texto de Jeremías 3:8 no dice que Dios repudió a toda la nación de Israel, sino solamente a la nación del norte, veamos en detalle lo que significó este repudio de Dios. Este segundo aspecto nos mostrará que la carta de repudio no es lo mismo que el divorcio y el recasamiento. Y lo veremos con el análisis de Isaías capítulo 50, versículo 1. Así dice el Señor: ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores os vendí? Este es el otro pasaje del que muchos divorcistas se aferran para justificar el divorcio y el recasamiento. Pero vamos a ver cómo este dice todo lo contrario de lo que ellos aseguran. El repudio de Dios sobre la nación del norte no es un divorcio, sino más bien una separación. Y como ya lo vimos atrás, estos dos no son lo mismo. Al repudiar a la nación del norte, Dios separó, apartó, sacó, excluyó, o bien podemos decir amputó una parte enferma de toda la nación de Israel. Así como si un hombre tristemente tuviera que permitir que el médico amputara una parte enferma del cuerpo de su esposa, esto no implica que se quede sin esposa, ni que se haya divorciado de ella. Así que este repudio es más bien un acto de disciplina y no un divorcio total con toda la nación de Israel. Y eso lo demuestra esta cita. En ese pasaje, Dios le muestra a su pueblo que precisamente Él no le había rechazado del todo. Por el contrario, Dios le muestra que todo lo que sufre se debe a su disciplina por el pecado de idolatría que ellos cometieron, al haberse apartado de Dios por irse tras los dioses falsos de las otras naciones paganas para adorarlos y servirlos. Lo dice la segunda parte del pasaje. He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Luego, este versículo tampoco justifica el divorcio y el recasamiento, porque no muestra que Dios se divorció de toda la nación de Israel. Aquí en Isaías 50, versículo 1, Dios le está predicando a Judá, la nación del sur, y le dice que no existe certificado de divorcio porque él nunca repudió a Judá, aunque ella se haya comportado peor que Israel, ya que después de ver la dura disciplina de Dios sobre Israel, aún así Judá pecó de la misma manera, dándole la espalda a Dios y yéndose en pos de ídolos paganos. Puede verlo en Jeremías 3, del 8 al 9, y Segunda de Reyes 17, 19. Este es el pecado de prevaricación. No quisieron oír a Dios. Por eso Dios le pregunta a Judá en Isaías 51, ¿dónde está la carta de divorcio? La pregunta es retórica, y la única respuesta que Judá tiene es, no existe carta de divorcio alguna, no la hay. ¿Y por qué no la hay? Y la respuesta es, porque Dios nunca se divorció de toda la nación de Israel. Dios nunca renunció a su pacto como su esposo de la nación de Israel, y por el contrario, por todos los medios siempre la persuadió para que ella volviera a él. Lo que hace el Señor aquí en Isaías capítulo 50 es refutar a los israelitas que lo acusaban de haber rechazado a Israel sin motivos suficientes y de una manera definitiva. Pero Dios le dice que en realidad solo hubo una separación transitoria y no un divorcio definitivo. Por lo tanto, el ejemplo de Dios aquí es que no existe ningún impedimento para la restauración matrimonial. De hecho, esa restauración con Israel ya está profetizada, será un evento futuro y lo podemos ver en muchos pasajes a través de toda la Biblia. Solo veamos algunos de estos. En Isaías 54, versículos 5 al 8 leemos: Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Esto es muy claro. El repudio de Dios no fue definitivo, sino transitorio. Veamos otra cita. Jeremías capítulo 3, versículo 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Vemos aquí la clara separación de los dos reinos, y todo el Antiguo Testamento está lleno de muchas promesas más de restauración para ambos reinos de Israel que fueron divididos. Puede verlo en Ezequiel capítulo 37. Todo este capítulo habla de la restauración futura y la unidad de estos dos reinos del pueblo de Dios. El repudio puede ser de forma definitiva o limitada. La gente a favor del divorcio se repudia de forma definitiva, pero Dios no hace eso. El repudio de Dios con la nación del norte es limitado, porque aunque repudió a la nación del norte, aún así le dio una promesa de volverla a traer con él para siempre. Y aunque repudió a la nación del norte, se quedó con la nación del sur, con Judá, quienes también fueron disciplinados por su pecado, pues estos fueron deportados a Babilonia en el año 586 a.C. Todas estas citas y su contexto nos muestran claramente la diferencia y la separación de estos dos reinos. Pero los divorcistas no quieren aceptar esta diferencia que tienen frente a ellos porque buscan a toda costa hacer lo mismo que hicieron los fariseos del tiempo de Jesús: manipular los textos bíblicos para consentir su pecado. Dicen que Dios se divorció de todo su pueblo y entonces ellos también se pueden divorciar de sus parejas, porque Dios les está dando ejemplo de ello, cuando en realidad Dios está ejemplificando todo lo contrario. Por lo tanto, decir que Dios es un Dios divorciado es una herejía. Como ve, confundir el reino del norte con toda la nación de Israel es un terrible error de interpretación bíblica. Lo que tenemos aquí en Jeremías 3:8 y en Isaías 51 es un llamado de atención muy severo de parte de Dios al reino del sur, a Judá, recordándole la disciplina que Dios tuvo con el reino del norte, con Israel. Pero con una correcta interpretación de las Escrituras queda derribado el argumento del divorcio y el recasamiento. Si Dios aborrece el divorcio y no se divorció, entonces nadie puede divorciarse. De hecho, sería una contradicción de parte de Dios mismo, que Él se divorciara primero de su pueblo y luego, en Malaquías capítulo 2, versículo 16, les dijera a través del profeta que Él aborrece el divorcio de ellos con sus mujeres hebreas. ¿Se da cuenta? Preguntémonos, si Dios se divorció del reino del norte, Israel, ¿por qué no se divorció también del reino del sur, de Judá? Sabiendo que ambos reinos habían cometido acciones perversas, y más aún Judá, que después de ver lo que Dios hizo con Israel, aún así prevaricó contra Dios, y cometió el mismo pecado de Israel sin tener temor de Dios. Si Dios se divorció, como dicen los divorcistas, ¿por qué entonces ellos no siguen el mismo ejemplo de Dios y se quedan como están, ya que Dios no se volvió a casar con otra nación? O si Dios en verdad es un Dios divorciado de Israel, ¿dónde está entonces esa otra nación diferente a la nación de Israel con la que Dios se volvió a casar? Porque tampoco vemos que Dios haya vuelto a hacer el mismo pacto que le dio a Abraham con otra de las naciones de la tierra. No volvió a hacer pacto con egipcios, con cananeos, con asirios, jebuseos, moabitas o babilonios. Nuevamente se derriba el argumento de los divorcistas. Así que, para sostener también esta postura, estos también argumentan que Dios se divorció de Israel y sí se volvió a casar con un pueblo nuevo, llamado la Iglesia, el grupo de creyentes del Nuevo Testamento. Los divorcistas se apoyan en una enseñanza conocida como el supersesionismo o la teología del reemplazo, pero este es otro tema extenso que debemos desarrollar en otro estudio. Solamente para resumirlo, diré que básicamente este pensamiento asume que la Iglesia, es decir, los creyentes que hay a partir del Nuevo Testamento, son el reemplazo o la sustitución de Israel cuando esta nación fue repudiada por Dios. Quienes aseguran que Dios se volvió a casar con la Iglesia creen que los judíos ya no son más el pueblo escogido de Dios y que Dios no tiene planes específicos para la nación de Israel en el futuro. Pero este pensamiento no tiene sustento bíblico alguno porque, como ya lo vimos, Dios se quedó con su nación y le dio una promesa futura de restauración que será hecha a través de un nuevo pacto en su Hijo Jesucristo. Además, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 11 que en ninguna manera Dios ha rechazado a su pueblo, sino que a causa del pecado de Israel, Dios ahora brindó salvación a los gentiles.
Dios dijo que este nuevo pacto no sería como el pacto antiguo que ellos habían roto cuando Él les era por esposo. Con este nuevo pacto, Él les perdonaría sus maldades, no se acordaría de sus pecados nunca más y nunca los volvería a rechazar. Lo puede ver en Jeremías 31, versículos 31 al 37. Y esto solamente será posible cuando ellos reconozcan a Jesucristo como su Mesías y se vuelvan a Él para ser perdonados. Lo puede ver en Zacarías 12:10 y en Joel capítulo 3 versículos 20 al 21. Podríamos resumirlo de esta manera. Dios el Padre se casa con la Israel del Antiguo Testamento y el Hijo, Jesucristo, se casa con la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que este argumento de que Dios se divorció de Israel y que ahora la Iglesia es la nueva esposa de Dios tampoco es correcto. Visto esto, pasaremos ahora a un cuarto argumento en contra del divorcio y del recasamiento. El carácter de Dios en el matrimonio. Otra razón por la cual el divorcio y el recasamiento son actos aborrecibles por Dios es por el mismo carácter de Dios. En el pacto matrimonial está representado el carácter de Dios y de Cristo. Por lo tanto, cuando un cristiano rompe ese pacto con el divorcio y el recasamiento, está confrontando abiertamente la voluntad de Dios, haciendo de forma rebelde solo lo que esa persona quiere. El corazón y el carácter de Dios para con su pueblo siempre es uno de paciencia, espera, llamado, búsqueda, misericordia, oportunidad, perdón y sobre todo fidelidad. 8 cualidades únicas que también están en el carácter de Cristo por su iglesia y que deben estar en todo verdadero creyente convertido por el Evangelio. Cuando un creyente está tomando el matrimonio como un contrato, tal como lo hace esta sociedad mundana, en lugar de tomarlo con los valores bíblicos de un pacto inquebrantable, entonces esa persona está difamando el carácter de Dios con su pueblo y el carácter de Cristo con su iglesia ante los demás. Y con su divorcio y su nuevo casamiento, se convierten en piedra de tropiezo para otros, cumpliendo así el pasaje de Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vuestra conducta. El Señor desea que precisamente su esposa, la Iglesia, le represente con fidelidad aquí en la tierra y que a la vez el creyente de forma individual también ame, acepte, reciba, espere, perdone, sea misericordioso y sea fiel a su cónyuge. Sea fiel a su pacto y a su promesa matrimonial a pesar de los pecados que su cónyuge haya tenido. La solución para un verdadero creyente no es el divorcio. Lo máximo que Dios le permite es la separación, y esto con el único fin de que el cónyuge pecador sea restaurado y restituido al matrimonio, y que el cónyuge afectado ejemplifique el amor y la misericordia perdonadora de Cristo. Pero si infortunadamente se ha divorciado, su meta no debe ser la búsqueda de la idolatrada nueva oportunidad de felicidad personal, sino que su meta debe ser la de respetar el carácter de Dios, representado en su pacto matrimonial. Y claro, esta meta es totalmente absurda y ridícula para cualquiera que no conoce el Evangelio, que no conoce el carácter de Dios a través de su palabra y que no tiene una relación personal con Cristo Jesús. 2 mentiras terribles surgen de la errada interpretación de Jeremías 3:8 e Isaías 51. Primero, que Dios es un Dios divorciado. Y segundo, que el creyente puede divorciarse siguiendo tal ejemplo de Dios. Tremenda herejía. El Salmo 89:34 dice que Dios no se olvida de sus pactos ni los quebranta. Por lo tanto, no es posible que Él se haya divorciado de su nación y mucho menos que se haya vuelto a casar con otra nación. ¿Puede un hombre deshacerse de su esposa? Respondamos a esta pregunta con otra pregunta. Si ya hemos aprendido que bíblicamente el matrimonio es el diseño de Dios que refleja la unión de Cristo con su iglesia, entonces, ¿puede Cristo deshacerse de su iglesia? Por supuesto que no. Dios no solo no se divorcia de su nación y Cristo no se va a divorciar nunca de su iglesia, sino que por el contrario, ambos aborrecen el divorcio. Dios es fiel a su pueblo y Cristo es fiel a su iglesia, aunque nosotros le seamos infieles a Él. A pesar de las muchas infidelidades actuales de la amada iglesia, el Señor Jesús nunca la deja, ni se divorcia de ella, ni busca otra iglesia, sino que ha dado su vida y su compromiso de fidelidad para siempre. Así lo dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor no puede dejar de ser fiel, porque si lo hace se contradiría a sí mismo. Y como el creyente sabe que su matrimonio es una representación de esa relación de Cristo con la iglesia, tampoco debería dejar de ser fiel. En todo matrimonio cristiano siempre tiene que haber
Por un lado, arrepentimiento por el pecado, y por el otro lado, disposición y voluntad para perdonar. ¿No son estos argumentos de Dios y de Cristo lo suficientemente firmes como para derribar la falsa doctrina del divorcio y el recasamiento? Por supuesto que sí. La razón por la que muchos hoy son convencidos de que se pueden divorciar es porque primero la gente no se toma la tarea de estudiar las Escrituras y de evaluar si todo lo que le dicen sus maestros es verdad. Y segundo, porque buscan seguir a maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar para aquietar sus conciencias y poder seguir en sus pecados. Señal clara de que no son verdaderos convertidos, no son verdaderos hijos de Dios. Así que, mis estimados oyentes, cuando alguien les diga que el divorcio y el recasamiento son permitidos por Dios, porque Él también es un Dios divorciado, ya saben lo que en realidad dice Jeremías 3 y lo que dice Isaías capítulo 50. Y después de que lo han estudiado y lo han entendido, entonces pueden refutar con total contundencia con la palabra de Dios para decir a otros tal y como dice el Señor en Mateo 22:29. Erráis por ignorar las Escrituras. ¿Qué nos enseña Dios con todo esto que vimos hoy? Pues que Dios es un Dios fiel, que aún hoy sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? La única solución que tenemos al terrible problema del pecado en nuestras vidas está solamente en Jesucristo. Dios no acogió a todas las naciones. Él solo hizo un solo pacto de fidelidad con Israel, y ahora ese pacto ha sido renovado a través de su Hijo Jesucristo para todos los hombres. Si alguno de nosotros quiere ser parte de ese cuerpo de Cristo, la Iglesia, tiene que darle la espalda a todo su estilo de vida idólatra y tiene que venir a Cristo en total arrepentimiento, apropiándose solamente de su obra salvífica hecha por nosotros en la cruz. Allí fue donde el amado Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros y sufrió el repudio de Dios que tanto Israel como Judá y como todos nosotros merecemos por pecadores, prevaricadores e idólatras. En la cruz Dios hace justicia de nuestras injusticias para brindarnos perdón, redención, salvación, reconciliación con Él y justificación cuando aceptamos su sacrificio por nosotros. Cuando reconocemos nuestra condición caída y apartada de Dios y creemos que su sacrificio en la cruz es lo único y suficiente que puede justificarnos ante el Padre, entonces somos tomados por Él, somos lavados de nuestros pecados y somos introducidos en el cuerpo de Cristo llamado la Iglesia. Esta es la única forma de ser parte de la novia de Cristo. No somos el Israel del Antiguo Testamento y no estamos ligados a los rituales, las ceremonias, los sacrificios, los ayunos, los diezmos, las fiestas, ni nada de lo que tenía el Israel en el Antiguo Pacto. Porque ahora en Cristo somos parte de Él en un nuevo pacto, donde Cristo cumple por nosotros con absolutamente todas las normas de Dios para ser aceptados. Por eso, en ese nuevo pacto, si somos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos honrar el nombre de Dios y de Cristo con nuestros matrimonios. Con esto quedan derribados ya 4 pilares donde se apoyan los divorcistas para validar su pecaminosa doctrina del divorcio y el nuevo casamiento. Primero, fornicación no es lo mismo que adulterio. Segundo, que todo matrimonio es un pacto vigente y una promesa permanente ante Dios, y por eso ningún hombre puede anular el pacto matrimonial ni tomar la iniciativa para el divorcio porque no tiene la autoridad legislativa para hacerlo. Tercero, que Dios mismo es ejemplo de fidelidad, ya que nunca se divorció de su esposa Israel. Y con esto, en cuarto lugar, vemos reflejado el carácter de Dios y de Cristo a través del matrimonio. Pensemos en algunos puntos aplicativos para nuestras vidas. ¿Estamos viendo el matrimonio desde la perspectiva de Dios o solo desde la perspectiva carnal y egoísta del mundo? ¿Somos conscientes de que el carácter de Dios será manifestado a través de nuestros matrimonios y que podríamos blasfemar el nombre de Dios con nuestro comportamiento? ¿Y estaremos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro matrimonio para restaurarlo y dar testimonio al mundo del amor de Cristo con nosotros? Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos dé la sabiduría y la fortaleza para aceptar su palabra y para seguir sus estatutos, por difícil que estos nos parezcan. En el siguiente tema hablaremos detalladamente acerca de Deuteronomio capítulo 24,
que es otro gran pasaje que los divorcistas usan para justificar su doctrina pecaminosa, asegurando que Dios le permitió a su pueblo dar carta de repudio por medio de Moisés. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en el siguiente tema.